Americanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillá Anita. Y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. Les trae un programa especial, una edición especial dedicada a conmemorar el glorioso abril de 1965. Hemos estado haciendo una serie de programas que van relatando esos acontecimientos en función de el testimonio personal que nosotros hemos dado, de haber estado presente en todo el proceso. Yo estoy hablando en primera persona porque viví eso al lado del doctor José Rafael Molino Ureña, el presidente provisional de la República. Y esto pues va dedicado a su memoria por quien han tratado de ultrajarla, diciendo que él se acobardó y que él se huyó y que, en fin, abandonó el Palacio Nacional. Eso no fue así. Estas comparecencias están dejando la verdad histórica, no solamente con el testimonio personal de quien habla, sino con tres autores, Kurzman, Lowenthal y Gleijeses, que son norteamericanos, uno dominicano, Víctor Grimaldi, que todos dan la precisión, incluso con horas de la llegada del mando militar constitucionalista a la Embajada de los Estados Unidos. En el día de hoy vamos a comenzar con el testimonio que da el libro de Piero Gleijeses, que es una tesis que él presentó en una universidad norteamericana. Es el libro más completo de este autor, obviamente de origen griego. Y dice a partir de la página 244 lo siguiente: los norteamericanos informaron a los constitucionalistas de las exigencias de San Isidro. A eso de las 9 de la mañana del 27, Hernando Ramírez se reunió por primera vez desde el estallido de la revuelta con funcionarios norteamericanos. Estos le dijeron que si quería negociar, él y Molino Ureña tendrían que ir a Jaina y abordar uno de los barcos de guerra sueltos en la bahía. Allí los estarían esperando los enviados de San Isidro. Hernando Ramírez se negó y otro tanto hizo Molino Ureña, quien recibió idéntico mensaje a través de Breitsky, el segundo secretario de la Embajada norteamericana. Ambos líderes insistieron en que las conversaciones se llevaran a cabo en el Palacio. El teniente coronel Thomas Fisher, un agregado aéreo de Estados Unidos, transmitió la negativa a Jiménez Reyes. Y dice Fisher, esto es una conversación telefónica que se le interceptó a la embajada en aquellos días. El presidente Molino Ureña habló con su plana mayor y desea garantizar la seguridad de la gente del jefe de Estado Mayor de la Marina y del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Quiere hablar, pero quiere hacerlo en el Palacio. ¿Entendido? Fuera, le contesta Jiménez Reyes. Un momento. Fishman dice, hola, dice el otro. Fishman, si quieren hablar, tienen que venir aquí, o sea, Jaina. Fishman, esa es nuestra decisión. Jiménez Reyes, sí, esa es nuestra decisión. Si van a hablar aquí. Si no, vamos a destruirlos. Amigo mío. Dice Fishman, está bien, llamaré de nuevo y les diré lo que digan, ¿de acuerdo? Es importante que este libro es el único que, aunque no pone toda la cinta magnetofónica de esa conversación que se le interceptó a la embajada con Jiménez Reyes y de Jiménez Reyes con Rivas Perdomo, que estaba en San Isidro, él era del cuerpo aéreo, el coronel Rivas Perdomo.
él no pone todo, pero es el único libro. Nosotros le sacamos copia a esa cinta magnetofónica y le dimos copia a todos los autores de libros que después citan la cinta magnetofónica, pero no la transcriben, no hacen uso de ella. El único que hace uso de ella es Clay Hesses. Dice, los constitucionalistas, entre tanto, buscaban un compromiso. Molino Ureña propuso que las conversaciones se celebraran en la embajada colombiana, pero Jiménez Reyes se negó, diciendo a Fishburne, no vamos a ir a ninguna parte. Si quieren hablar, van a hablar aquí. Esa es nuestra posición. Los constitucionalistas querían negociar. Molino Ureña hizo una importante concesión. Enviaría 2 representantes personales a Jaina, su consejero íntimo y dirigente del PRD, Leopoldo Espaillat Nanita, y el coronel Camaño, su ministro del Interior. No fue suficiente. Tal vez ni siquiera la aceptación incondicional de sus exigencias hubiera satisfecho a los leales. Leales eran los golpistas, La tregua estaba todavía vigente. Haber rechazado su última propuesta, Molino Ureña podría rendirse del todo. Pero entonces, ¿qué? Confiados en la victoria y en su capacidad para aplastar las revueltas, los leales, o sea, los golpistas, ya no estaban dispuestos a esperar. Estaban impacientes por lanzar la operación limpieza. El capitán del navío, Rafael Rivas, dijo a Jiménez Reyes, vamos a tener que empezar a movernos rápidamente. Ese es Rivas Perdomo, alias Papito, para nosotros los amigos de él, del Muñoz Rivera. Una inmediata reanudación de las hostilidades podía poner en peligro la evacuación de los ciudadanos norteamericanos. Fishburne protestó ante Jiménez Reyes. El mensaje que recibí de la Fuerza Aérea decía que nos darían hasta las 11 para sacar a los norteamericanos. Ahora hemos tenido problemas con el embajador. Han disparado contra norteamericanos, contra grupos de norteamericanos, y hay un retraso en la evacuación. ¿Comprendido? Una prematura reanudación de las hostilidades rompería la tregua y destruiría las últimas esperanzas alto precarias de una rendición negociada de los rebeldes. Pero la única preocupación de Fishburne era la seguridad de los norteamericanos, y pronto se entendió con los leales, con los golpistas. ¿Puede garantizarse que no van a tirar a bombardear la ruta entre el embajador y Jaina? Preguntó. Sin vacilar, Jiménez Reyes prometió, oh sí, desde luego, sí, no vamos a interferir con sus movimientos ahí. El bombardeo va a ser aquí. Otorgada la garantía, la operación limpieza podía por fin comenzar. Esto es una nota muy simpática, porque hay que ver a dónde era que estaba la operación de concentración de los norteamericanos. Era en el Hotel Embajador. Quiere decir que Fishburne le tenía tan poca confianza a la puntería de la gente de la Marina, que le ha pedido garantía para que una operación que estaba en el Embajador no interfiriera con un bombardeo al Palacio. Bueno, poco antes del mediodía, los navíos dominicanos alineados a lo largo de la costa de la capital abrieron fuego en dirección al Palacio Presidencial y el Puente Duarte. La Fuerza Aérea ya había entrado en acción, superando en violencia sus proezas del día anterior. Se lanzaron bombas en la zona del Palacio y Radio Santo Domingo TV sobre la Ciudad Nueva y sobre la parte septentrional de la ciudad. Pero los ataques más duros tuvieron como objetivo los distritos lindantes con los accesos occidentales del Puente Duarte. Había que preparar el terreno para minimizar la resistencia que las tropas del CEFA pudieran encontrar en su avance. La Fuerza Aérea bombardeó durante hora y media, comenzando luego una serie de incursiones con fuego de ametralladora. Todo eso era sobre la población civil. Más allá del puente, sobre la orilla oriental de los Sama, los tanques y la infantería aguardaban pacientemente que los aviones terminaran su trabajo. En el Palacio, sede del gobierno constitucionalista, llovían las malas noticias. San Isidro bombardeaba, la Armada había desertado. Aquí tengo que hacer una aclaración, y es que el comodoro Rivera Caminero, jefe de Estado Mayor de la Marina, se había presentado en la madrugada del lunes al Palacio Nacional, acompañado de su Estado Mayor, y se había puesto a las órdenes de Molina. Lo reconoció como presidente, se le cuadró, le dijo a sus órdenes el presidente. Entonces Molina le había dicho
coloque sus unidades frente a Cabo Caucedo y déle un ultimátum a la base San Isidro para que se rinda. Y la respuesta fue que el martes nos estaban bombardeando. Por eso dice aquí, la Armada había desertado y se había pasado al enemigo. Pero lo que no dice aquí es lo que le vino a proponer Rivera Caminero a Molina, una vez que terminó la ceremonia de ponerse a las órdenes. Quiso hablar en privado con él y se metieron en uno de los baños privados. Y yo desde luego me puse en la puerta porque uno nunca sabe en qué anda una cabeza de estas locas, ¿verdad? Y cuando salen, me dice Molina, mira lo que viene a proponerme este señor. Digo, ¿qué fue? Me dice que el culpable de todo esto es Wessing y que lo que hay que hacer es fusilar a Wessing. Dice Rivera Caminero, señor. Son de las cosas que sorprenden a cualquiera porque uno tendría que pensar que todo ese grupo de golpistas estaban juntos y no estaban juntos, estaban peleándose unos con otros. Rivalidades, personalismo y una serie de complicaciones también de las líneas de comunicación con el Pentágono. Unos estaban recibiendo instrucciones de la Marina de allá, otros de la aviación, otros del ejército, y vaya usted a saber, allá tampoco se ponen de acuerdo. Bueno, dice acá entonces, y en el puente de Duarte, el escenario de una carnicería, con sus defensores masacrados, aún antes de que la infantería enemiga hubiera lanzado un ataque. Molino Ureña se encontraba cada vez más aislado. La muchedumbre había huido al iniciarse las incursiones. Se refiere a la muchedumbre que estaba frente a las verjas del Palacio Nacional. Ahí se aglomeró una cantidad enorme de gente. El contacto con el exterior se había cortado, los teléfonos del palacio no funcionaban. El discurso que tenía previsto pronunciar a mediodía no podía radiarse porque Radio Santo Domingo TV había sido alcanzado por una bomba y ya no salía al aire. Solo la voz estridente de Radio San Isidro podía todavía oírse. Parecía todo perdido. Para Lobatón Pitaluga, ministro de Relaciones Exteriores de Molino Ureña, la resistencia era inútil. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Continuamos entonces con la versión del libro de Piero Gleijeses sobre el martes 27 de abril de 1965. Decía entonces que parecía todo perdido. Para Lobatón Pitaluga, ministro de Relaciones Exteriores de Molino Ureña, la resistencia era inútil. La carnicería tenía que cesar. La causa constitucionalista se había derrumbado bajo el ominoso peso de las bombas. San Isidro había triunfado. Solo la mediación extranjera podía atenuar las exigencias del vencedor y sobre todo atemperar su venganza. Lobatón se adjudicó por su cuenta esta solitaria misión, dirigiéndose al embajador colombiano Jesús Zárate Moreno, quien en ausencia del nuncio papal era el decano del cuerpo diplomático. Aunque dispuesto a ayudar, Zárate Moreno no podía hacer nada. Solo la embajada de Estados Unidos podía ayudar a Lobatón Pitaluga. Era la única que poseía los necesarios contactos con San Isidro, como es natural, ¿no? En la mente de Lobatón estaba todavía fresca la recepción hostil y casi violenta que había tenido en la embajada norteamericana en la tarde del 25. Es por esto que se había dirigido a Zárate Moreno. Ahora no tenía más remedio que volver a la embajada de Estados Unidos. Allí solicitó ver a Conet, pero el encargado de negocios rehusó recibirlo, aduciendo que estaba muy ocupado con los trámites para la evacuación de los súbditos norteamericanos. Debido a esta negativa, Lobatón se reunió por segunda vez en menos de 48 horas con el segundo secretario de la embajada, Arthur Breisky, a quien acompañaba Alfonso Arenales, funcionario político. La reunión fue breve. Como ministro de un gobierno moribundo, Lobatón no podía ofrecer nada. Pidió una tregua y el cese de los bombardeos. Pensaba que Molino Ureña y Hernando Ramírez se someterían ahora a las exigencias de San Isidro y aceptarían la instalación de una junta militar.
pedía el cese inmediato de la operación militar, la cual se encontraba por entonces en pleno desarrollo y parecía tener asegurado un rápido triunfo, si bien con un alto costo en vidas humanas. A cambio, ofreció negociaciones que podían resultar difíciles, con nuevas dilaciones que podían robustecer la moral de los rebeldes y debilitar al mismo tiempo la voluntad de los leales, entiéndase, los golpistas. Era demasiado poco y demasiado tarde, y Lobatón actuaba por su cuenta sin mandato alguno. Breisky desechó su proposición alegando que la embajada no tenía contacto con San Isidro. Esta era una mentira evidente y Lobatón lo sabía, pero comprendió el mensaje. Los Estados Unidos no tenían intención de detener la operación Limpieza. Destruidas sus últimas esperanzas, Lobatón abandonó la embajada. En vez de regresar al palacio, se refugió en la embajada mexicana. El gobierno de Molino Ureña no tenía ahora ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, no estaba todo perdido. Los tanques de Wessing y la infantería leal habían lanzado finalmente su ataque cruzando el puente Duarte, pero los defensores aguantaban negándose a admitir la derrota. Los aviones y los barcos de guerra habían cumplido su sangrienta tarea. Cientos de cadáveres se esparcían sobre el terreno, testigos de la gran destrucción provocada por la Fuerza Aérea y por el bombardeo de la Marina. Si los tanques llegaban a la avenida Duarte, la batalla estaría perdida. Si desde allí se internaban más al sur hacia la avenida Mella, la revuelta estaría aplastada. Entre el acceso occidental al puente, controlado ahora por San Isidro, y la avenida Duarte, había 5 calles: Manzana de Oro, José Fabrea, Doctor Betances, Juana Saltitopa y José Martí. Había centenares de cadáveres en esas calles, pero más numerosos eran los sobrevivientes, resistentes armados con ametralladoras, fusiles y cócteles Molotov. Detrás de cada ventana, en cada esquina, en cada azotea, había soldados, jóvenes oficiales, civiles, incluso mujeres y niños. Era una masa turbulenta y desorganizada, y en su mayor parte sin entrenamiento militar. Los leales avanzaron ocupando las calles Manzana de Oro y José Fabrea. Fue un avance arduo, ya que cada metro costaba caro en vidas. Los defensores peleaban como fieras acorraladas. La batalla pues continuaba, pero para los dirigentes del movimiento, civiles y militares, apenas importaba. Habían abandonado toda esperanza de victoria. Si bien Molino Ureña permanecía en el palacio, otros dirigentes civiles siguieron el ejemplo de Lobatón Pitaluga y buscaron asilo en las embajadas extranjeras. Para la tarde del 27, prácticamente toda la dirigencia del PRD había desertado. Para encontrarlos, bastaba con hacer un recorrido por las embajadas. Peña Gómez, el líder más popular después de Bosch, estaba a salvo en la embajada mexicana, mientras las masas PRDistas morían junto al puente Duarte. Con Peña Gómez estaban Antonio Martínez Francisco, secretario general del PRD, y otros dirigentes de alto rango del partido, José Abrea Peña y Pablo Rafael Casimiro Castro. Aunque se encontraba cada vez más aislado, Molino Ureña se negaba a rendirse. Es verdad que los defensores se sostenían en el puente, pero ¿a dónde estaban Camaño, Hernando Ramírez y Montes Arache? Habían perdido el ánimo. Soldados profesionales, los máximos oficiales constitucionalistas, juzgaban la situación desde su punto de vista habitual, el único que conocían. En el bando de la revuelta estaba el pueblo, una masa caótica de civiles portando armas que en la mayoría de los casos no sabían manejar. No tenían entrenamiento militar ni conocían las técnicas del combate. Las fuerzas de élite de la revuelta, los batallones Sánchez y Duarte, habían dejado de existir. Algunos de los soldados habían desertado, otros yacían sin vida en las calles. Habían otros que seguían luchando, pero el número de desertores aumentaba cada hora y los soldados que aún resistían se hallaban inextricablemente mezclados con la masa desordenada de civiles, perdidos en la confusión y la desesperanza. La disciplina no existía. Todo esfuerzo de organización parecía imposible. En el bando enemigo estaban los profesionales conducidos por sus oficiales, con armamento pesado, tanques, aviones, cañones, del que los rebeldes carecían. Muy poco se esperaba de las fuerzas del interior.
Santiago Rodríguez Echavarría había fracasado en su intento de revolucionar la base aérea de Santiago, que era claramente hostil a la revuelta. Dice acá, ver capítulo 8, nota 77. En ningún lado la periferia se había animado a actuar y ahora era demasiado tarde. Desde San Cristóbal, el batallón de Mella, intocado por los estragos de la guerra civil, se desplazaba hacia la capital. Aproximadamente a las 2 de la tarde llegó al palacio la noticia de que las primeras unidades del batallón habían penetrado en los suburbios de la parte occidental de la ciudad en el distrito de la Feria. Pero el batallón Mella, constitucionalista el 24, el 25 y todavía el 26, no había venido a socorrer a los acosados defensores. El Mella estaba ahora en el bando de los leales, o sea, de los golpistas. Entre la Feria y el palacio no había ninguna fuerza que pudiera hacer frente a esa nueva amenaza. ¿Ustedes saben qué pasó ahí? Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer, como ya es relatado, se había comprometido a apoyar el movimiento para traer de vuelta al profesor Bosch. Pero tan pronto el domingo 25 cayó preso en el Palacio Nacional el Triunvirato, y ya es relatado que mi hermana Josefina había quedado encargada de localizar al doctor Balaguer en Nueva York, llamando desde mi casa y comunicándole que ya estaba tomado el palacio para que él se pronunciara desde allá apoyando el movimiento tal y como se había hecho el compromiso a través del Frente de la Juventud Reformista, el FAJURE, con Jiménez Rodríguez, Leopoldo Pérez Sánchez y Luis Dímez Pablo. Bueno, pues el doctor Balaguer no apareció ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Una comisión viajó a Nueva York a buscar en una grabación el apoyo del doctor Balaguer y vino con las manos vacías. En esa misión fueron Fortunatico Canaán y después me enteré yo por su hija, por Nuria Piedra, que su padre, José Enrique Piedra, viajó también en esa gestión. Vinieron con las manos vacías porque ya el doctor Balaguer estaba en la otra jugada. Y por eso sus batallones, que al principio estaban con el movimiento, terminan en contra del movimiento. Y marchan contra la ciudad. Esa es la realidad que está detrás de esto, aunque aquí no lo dice porque probablemente la iglesia no lo sabía. Pero nosotros sí, porque estábamos en la organización del asunto. Y cuando el doctor Balaguer no apareció, ya sabíamos que él estaba esperando lo que él quería que sucediera, que cayera el triunvirato, que era el obstáculo para él regresar al país. Y ya es lo que estaba preparando su regreso al país. Él no quería realmente la vuelta al poder de Bosch. Él quería volver él al poder. Es así. Dice, los hombres que peleaban para detener el implacable embate de San Isidro estaban concentrados en el puente Duarte. Las tropas del Mella no tenían más que avanzar unos pocos kilómetros para coger a los defensores por la espalda y batir todas resistencias si en realidad encontraban alguna. En tanto, oigan bien, Molino Ureña, un hombre tranquilo, un civil y para nada un general capitán, se negaba a rendirse. Hernando Ramírez, Camaño y Montes Arache habían abandonado. Siguiendo la ruta que Lobatón había recorrido pocas horas antes, el comando militar rebelde hizo el camino hacia la embajada norteamericana. Al final de ese día, Benjamín Rulf, primer secretario de la embajada, informaba a Washington. Entonces, este es el informe de él. A eso de las 3 del 27 de abril se presentaron en la embajada el coronel Francisco Camaño Deñó y el coronel M.A. Hernando Ramírez en compañía de otras 6 personas de uniforme. Fueron introducidas al despacho de Ben Rulf. El portavoz principal fue el coronel Hernando Ramírez, pero también habló el coronel Camaño y no hubo desacuerdo entre el grupo en cuanto a que habían venido a la embajada a solicitarle que obtuviera un alto al fuego.
Los integrantes del grupo manifestaron repetidamente que esta masacre debe cesar, tiene que terminar el derramamiento de sangre, haciendo referencia a los ataques aéreos contra el Palacio Presidencial y los accesos al Puente Duarte. Algunos de los presentes declararon que estaban exhaustos, completamente agotados y que no podían continuar. Ruf le preguntó a Hernando Ramírez si debía o no entenderse que el cese de fuego se basaba en la voluntad del grupo de examinar la formación de una junta militar con vistas a la celebración de elecciones. La réplica de Hernando fue afirmativa. No hubo objeciones de ninguno de los presentes. ¿Ustedes entendieron lo que eso significa? Que toda la razón de ser del movimiento fue negociada en ese momento. Se nos acabó el tiempo por esta ocasión. Volveremos para seguir la serie de exposiciones sobre lo que ha sucedido en el glorioso abril de 1900.